Nitrom es un estudio de videojuegos que durante años fue sinónimo de perfección en juegos Flash. Juegos con excelentes mecánicas, excelente pixel art, excelente diseño de sonido. Pero como desarrolladora ha tenido decisiones cuestionables que han comprometido a los fans. Promesas rotas, bloqueos hacia la comunidad que quería revivir sus juegos y pasar de crear juegos a simplemente firmar contratos para que juegos desarrollados por terceros quedaran bajo su nombre. En este video recorreremos 4 capítulos: el incidente con Flashpoint y su guerra contra la preservación, la era Touchy y su fracaso, su pérdida de identidad y su cuestionable decisión en lo que decidieron salvar y lo que no. Empezamos. Vamos a empezar con el punto más polémico y el que más dolió a la comunidad de internet, el incidente de Blues Maxima de Flashpoint. Para entender por qué este testimonio fue tan devastador para la imagen de Nitrom, primero hay que contextualizar qué es Flashpoint y por qué es tan importante. Flashpoint es el proyecto de preservación de juegos web más grande jamás creado. Nació como una respuesta directa a la muerte anunciada de Adobe Flash, una tecnología que durante años fue la columna vertebral del entretenimiento en navegadores. Con el cierre definitivo de Flash, miles de juegos, muchos de ellos obras únicas e irrepetibles, estaban destinados a desaparecer para siempre. Flashpoint se propuso evitar eso a través de emulación, redireccionamiento de recursos y trabajo comunitario. Lograron que más de 100.000 juegos siguieran siendo jugables. Para muchos desarrolladores grandes y pequeños, este proyecto fue visto como un acto de amor hacia la historia del medio y hacia los jugadores. Armor Games, Congregate, Newgrounds y numerosos estudios independientes entendieron algo fundamental: esos juegos ya habían cumplido su ciclo comercial. Preservarlos no les quitaba dinero, les otorgaba legado. Y Nitrom hizo exactamente lo contrario. Nitrom envió una solicitud formal de cese y disentimiento, exigiendo que todos sus juegos fueran eliminados de la base de datos de Flashpoint, no algunos, no los más recientes, todos, incluso títulos que ya no generaban ingresos, que no tenían ports modernos y que no estaban disponibles legalmente en ningún otro lugar. La reacción inmediata fue brutal. La comunidad no entendía la decisión. ¿Por qué impedir que tus juegos sobrevivan cuando tú mismo no ofreces una alternativa viable para jugarlos? ¿Por qué borrar de tajo una parte tan grande de la historia de los videojuegos web? La respuesta, aunque nunca fue admitida directamente, es evidente: la monetización tardía. Nitrom no quería que jugaras Bad Ice Cream, Final Ninja o Skyward gratis en un emulador comunitario. Querían que esperaras a que ellos los relanzaran en HTML5, llenos de anuncios bajo su propia plataforma y control. Según registros en Reddit, declaraciones de los propios desarrolladores de Flashpoint y conversaciones archivadas en foros especializados, Nitrom fue uno de los estudios más agresivos en la defensa de su propiedad intelectual, incluso cuando no existía un plan claro para preservarla. No estaban salvando sus juegos, estaban reteniéndolos. Para muchos fans, este fue el momento en que se les cayó un ídolo, una comunidad que durante más de una década había promocionado gratuitamente sus juegos, compartido enlaces, creado fanarts y mantenido viva la conversación, se sintió traicionada. Nitrom pasó de ser un referente creativo a una empresa que veía la preservación como una amenaza. Nitrom vivió una decadencia en sus mecánicas, y para entenderlo tenemos que viajar a 2012. Nitrom lanzó Touchy, una aplicación que pretendía convertir tu smartphone en un control para jugar en la PC. Fue un fracaso absoluto. La latencia era horrible y casi nadie quería pagar por una aplicación para jugar juegos que ya eran gratuitos. Pero el daño real no fue económico, fue creativo. Al fracasar Touchy, Nitrom se dio cuenta
cuenta de que el dinero estaba en el mercado de smartphone o móvil, pero para entrar ahí decidieron que el público no era lo suficientemente inteligente o quería algo mucho más sencillo. Comparemos el diseño de niveles de un juego de 2009 como Dirk Valentine, en el que tenías que usar el teclado para moverte y el mouse para disparar cadenas, crear plataformas y resolver acertijos de física. Era profundo. Ahora miremos el éxito más grande de Nitrom en móvil, Leap Day. Es un gran juego, sí, pero es un one-tap game. Todo se reduce a un clic. Es demasiado repetitivo. La decadencia aquí se refiere a la simplificación de sus mecánicas. Nitrom abandonó los géneros experimentales, como la estrategia de Sandman o la aventura de Rust Bucket, para enfocarse en mecánicas de un solo botón que favorecen la maldita retención rápida y los anuncios entre niveles. En foros como Jail's Games, los fans veteranos empezaron a notar que el sello de Nitrom ya no significaba innovación, sino más bien estética bonita en un juego simple. El alma del estudio, que era el riesgo constante, fue sustituida por la seguridad de un puto algoritmo. Históricamente, Nitrom era un equipo pequeño. Matt Anal, Heather Stancliffe y un puñado de artistas y programadores brillantes como Lee Nickel. Cada juego se sentía como parte de un universo conectado, porque las manos que lo hacían eran las mismas. Pero a partir del 2016 eso cambió. Nitrom se convirtió en una publisher, una editora. Empezaron a buscar desarrolladores independientes que ya tenían juegos casi terminados. Les pedía que cambiaran el arte por algo más estilo Nitrom y los lanzaban bajo su marca, como por ejemplo Redungeon, que no es un diseño original de Nitrom, o Tower Fortress, fue desarrollado por Cable Games, y Bomb Chicken fue uno de los últimos esfuerzos internos reales antes de pasar casi totalmente al modelo publisher. Y bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? Que la visión artística se papió, se fue al carajo, se fue a la gran verga. Cuando eres una editora, tu prioridad es el volumen de lanzamientos, no la calidad artesanal que nace de tus manos. El pixel art de Nitrom, que antes era una lección estética cargada de detalle, empezó a sentirse como una plantilla de marketing. Los juegos empezaron a sentirse genéricos, ya no eran un juego de Nitrom, era un juego que se ve como Nitrom. Esta pérdida de autoría es, según muchos críticos en foros de videojuegos, la razón por la que el estudio dejó de sentirse especial. Si entras hoy a Nitrom.com, podrías pensar que todo está bien. Verás que sus grandes éxitos como Bad Ice Cream o Skyward cargan perfectamente en HTML5, y hay que darles crédito. A diferencia de otros estudios que desaparecieron por completo, Nitrom se esforzó por mantener sus vacas sagradas vivas, pero aquí es donde entra la letra pequeña de su supuesta decadencia. El problema no es que el sitio esté muerto, es que está mutilado. Nitrom prometió que su legado estaría a salvo, pero lo que hicieron fue una curación selectiva. Portaron los juegos que funcionan bien, con publicidad masiva, y los que todavía atraen clics rápidos. Pero ¿qué pasó con los otros juegos, con Dirk Valentine, con Jack Frost o con secuelas menos populares? Si buscas estos juegos te encontrarás con el muro de la muerte de Flash. La crítica de la comunidad en foros como en Reddit no es que no podamos jugar a nada, sino que Nitrom decidió qué parte de nuestra infancia merecía ser salvada y qué parte era financieramente irrelevante. Pasaron de ser una biblioteca de arte interactivo a una tienda de conveniencia. El sitio web ya no es un museo del pixel art, aunque bueno, es bastante bonito, pero ahora es más bien una vitrina de sus éxitos de móvil porteados a la web para generar ingresos pasivos. Y esa es la verdadera decadencia, la muerte de la variedad, de la creatividad a favor del dinero. Actualmente Nitrom se encuentra en un proyecto llamado Nitrom Classics, el cual promete traer viejos juegos de Nitrom readaptados con nuevo contenido y una jugabilidad a 60 frames. El primer juego que va a salir bajo el nombre de este proyecto es Twin Shot, bajo el renombre Deluxe.
Y creo que es importante mencionar esto. Como pudimos ver en este video, Nitrom ha tenido decisiones muy cuestionables acerca de sus juegos, y es coherente que respecto a lo que era en su pasado ha tenido cierta decadencia. Pero esta decisión de remasterizar juegos clásicos creo que es excelente. Permitió a los jugadores volver a revivir los juegos importantes de su infancia con contenido nuevo y readaptados a estas épocas. Es una nueva oportunidad para que Nitrom retome el camino que creo todos queremos. Como conclusión, ¿significa esto que Nitrom es malo? Para nada. Juegos como Shovel Knight Dig, donde colaboraron, muestra que todavía hay un talento visual inmenso en ese estudio. Pero la Nitrom que conocimos, la que desafiaba las convenciones, la que inventaba nuevas cosas, nuevas mecánicas, nuevos personajes, nuevo arte, parece que ha muerto. Y murió cuando el dinero de los anuncios móviles se volvió más importante que la innovación de sus mecánicas. Murió cuando decidieron que la preservación de su historia era una amenaza para ganancias futuras. Nitrom es hoy un recordatorio de que en la industria de los videojuegos, la nostalgia es un arma de doble filo. Es lo que nos mantiene unidos a ellos, pero también es lo que ellos usan para vendernos pedazos de nuestra infancia que antes nos regalaban. Dime, ¿qué piensas tú? ¿Crees que Nitrom hizo lo correcto para sobrevivir en un mercado que ya no usa navegadores, o crees que perdieron su alma en el proceso? Los leo en los comentarios y gracias por ver el video.